Corría el año de 1952, cuando un grupo de maestros de la escuela primaria 16 de febrero tuvieron la idea de proponer a las autoridades la creación de una escuela secundaria para que los jóvenes de Miguel Alemán no tuvieran que viajar fuera de la ciudad para continuar sus estudios. Así fue como se creó la escuela secundaria nocturna para trabajadores en las instalaciones de la escuela primaria 16 de febrero con un horario de 5 de la tarde a 10 de la noche. Poco después, ante el crecimiento de la población estudiantil, se convirtió en escuela secundaria matutina y empezó a funcionar en la esquina de la calle Segunda y Francisco y Madero, la cual seguía siendo administrada por profesores de la primaria 16 de febrero. Los maestros fundadores fueron Antonio Rodríguez Torres como director, el profesor Raúl César Camp Bersunza como secretario, el doctor Alfonso de la Garza, el profesor Abel Flores, el profesor Aniceto Vázquez Cruz, la señora Angelina Alanís Treviño y la señorita Eladia Inés Hernández Mascorro. Los residentes del pueblo que formaron el patronato de la escuela secundaria fueron el doctor Gustavo Gómez Páez, el señor Germán Barrera González, Plácido Ramírez Hinojosa, Valentín Barrera, el doctor Pedro Barrera, Eulogio Redondo y Catarino Rivera. En el año de 1955 se estableció el Comité Pro Escuela Secundaria Diurna, encabezado por el señor Manuel Ortega Cañedo, Eulogio Arredondo, Herminia B. de González, Heriberto Barrera Ibáñez, Félix Cárdenas, Jesús Quevedo Chimalpopoca y Juan Barrera González. El profesor Raúl César Camp Bersunza, uno de los fundadores e impulsores de la iniciativa de la creación de una escuela secundaria en Miguel Alemán, comparte sus recuerdos. Y comenzamos a hacer labor y hasta que logramos que se iniciara la escuela secundaria, que iba a llamarse Lázaro Cárdenas, pero después se le puso el nombre de Adalberto J. Argüelles. El nombre de la escuela secundaria se eligió en honor a un maestro de Matamoros, Tamaulipas, quien se destacó como historiador y geógrafo y recibió por ello el reconocimiento de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que lo eligió como miembro. Su obra más importante como escritor de historia es la reseña del estado de Tamaulipas. Primero era secundaria nocturna, después la convertimos en Escuela Secundaria Federal Diurna. Y así ha ido creciendo, porque los alumnos que terminaban la primaria tenían la oportunidad de quedarse aquí en Miguel Alemán en lugar de irse a Monterrey o a otros lugares. Al pasar los años, la población estudiantil creció, por lo que fue necesario la construcción de un nuevo plantel, el cual fue edificado en la colonia Barrera, donde actualmente está ubicada la escuela primaria Adolfo López Mateos. Fue en esa época cuando, siendo muy joven, llegó desde el estado de Michoacán el profesor Raimundo Pérez Cárcamo para hacerse cargo de la dirección de la escuela. A los 30 años de edad llegué, me encontré a un pueblo con familias, los Guerra, los Barrera, los Ramírez, que creyeron en mí y me dieron todas las facilidades para poder trabajar a gusto en la escuela secundaria. Para el ciclo escolar 1967-1968, este edificio ya era insuficiente por el rápido crecimiento de la población escolar, lo que provocó la necesidad de construir otro edificio, y así se empezó a tramitar entre las autoridades correspondientes el nuevo edificio que alberga a la Escuela Secundaria Federal Adalberto J. Argüelles. Exactamente, allá eran 4 grupos, 3 grupos primero, y ya no cabíamos. Empezaron a hacer 4 grupos, entonces gestionamos la construcción del nuevo edificio y llegamos a hacer 12 grupos en 2-3 años, porque la gente empezó a tener confianza en la escuela y se nos empezó a llenar de alumnos mismos, de lo que nos sentíamos muy orgullosos todos. Éramos 40 los miembros del personal, cuando antes éramos unos 10 o 8 o 10
en el edificio antiguo. Y así, finalmente en 1970, gracias al entusiasmo del profesor Raimundo Pérez Cárcamo, director de la escuela, del profesor Alfonso Ramírez Guerra, maestro de la escuela y presidente municipal, y de todo el personal, entre los que destacan el profesor Miguel Díaz de la Cruz, quien organizó un maratón radiofónico para impulsar la introducción de servicios de agua potable y energía eléctrica en el edificio actual, el cual fue inaugurado en septiembre de 1970 por el profesor Arquímedes Caballero. La escuela quedó situada al poniente de la ciudad en un terreno de 4 hectáreas donado por el ciudadano Toribio Guerra Ramírez en lo que hoy es la colonia Ercilia. Parte de la plantilla de maestros la integraban, entre otros, el profesor Eberto Cámara Pérez, Leoncio Hernández, Blas Hernández, Aurora Estabolito, Irene Hernández, Manfredo Serna, Mauro Cruz, Jesús Rodríguez Eufrasio, Nilda Peña, Roberto Ramírez, Benita Leal, Mirna Valderas y muchos más que dejaron su esfuerzo, trabajo y dedicación para hacer de los jóvenes que pasaron por las aulas de esta escuela buenos ciudadanos y además preparados para continuar sus estudios en la Escuela Preparatoria Miguel Alemán, el CEBETI 125 o una academia comercial, aunque a algunos de ellos sus padres decidían enviarlos a estudiar fuera de Miguel Alemán. Como ya se mencionó, el profesor Raimundo Pérez Cárcamo fue uno de los maestros que más impulsó la construcción y expansión de la escuela secundaria. Sus hijos fueron alumnos de este plantel. Uno de ellos es Juan Carlos Pérez, vocalista del grupo Mr. Chivo, cuyos orígenes se dieron en los patios de esta escuela. Juan Carlos comparte algunas de las anécdotas y recuerdos que aún conserva de los tiempos en que fue alumno de la escuela secundaria Adalberto J. Argüelles. Tengo muchas anécdotas de mi padre como maestro. Es muy curioso ver, sabes que es tu papá, lo amas, yo lo quiero mucho, pero de repente estar en un aula y que sea mi profesor es muy extraño. Entonces yo no sé qué se siente y es un poco incómodo para él y para nosotros. Porque además hoy es lo que dice acá la raza en el salón, no, es que el profe X tienes que aguantar. Pero mi padre, bendito Dios, siempre ha recibido muy buenos comentarios. Papá fue un maestro que se dedicó mucho a su labor. Recuerdo con mucho cariño al profesor Blas Hernández, mi querido profe. Fue la primera plática de hombre. Es bien importante cuando eres adolescente, no tienes a quien preguntarle ciertas cosas. Él me dijo, mira, ven, se trata de esto y esto. Lo recuerdo con mucho cariño. ¿Qué te puse? La maestra Nilda Peña de inglés, el maestro Salas Canto, un maestro yucateco que era un genio, de quien yo tengo muchas anécdotas, muchas referencias. Al maestro Leoncio Hernández, que nos daba unas clases maravillosas, el maestro. Esos maestros que llegaban a su clase y querías que nunca se terminara. Entonces eso hace de la escuela un momento importante en la vida que te llevas para siempre. Podrían seguir nombrándote maestros, el profesor Miguel Díaz de la Cruz. El maestro Miguel Díaz de la Cruz tiene un lugar en la vida de muchos, porque imagínense ustedes iban a esa escuela y siempre estaba palmeando a alguien, dando consejos, le dedicaba mucho tiempo a escucharte y al final de cuentas termina con un consejo siempre válido. A ellos, a la maestra Irene de español, Dios la tenga en paz, son una legión de maestros que siempre vivirán en los corazones de mucha gente. Ya llegué aquí como maestro. El profesor Abdón Rodríguez inició sus labores en el año de 1968 como maestro de secundaria, impartiendo la materia de química y física, profesión que ejerció durante 15 años antes de ser asignado a la subdirección de la escuela secundaria. Quiero hacer público mi reconocimiento a todas las generaciones que pasaron por nuestra escuela, porque todos ellos se distinguieron por el respeto y el anhelo de superarse y el anhelo de ser alguien en la vida. Entre las actividades extraacadémicas, muchos exalumnos recuerdan las clases de rondalla y de estudiantina, teatro, danza, las prácticas de atletismo, voleibol y básquetbol, y una actividad donde la escuela secundaria Adalberto J. Argüelles se destacó a nivel estatal, la banda de guerra. Sí, definitivamente fue una actividad que yo desarrollé o desempeñé casi por 30 años. Una actividad que me dejó muchas satisfacciones, porque si bien es cierto, los alumnos que salían que participaban en la banda de guerra, pues no fueron soldados, ni fueron militares, ni fueron nada de eso, pero a lo mejor ya ninguno tocó un tambor o una corneta. Pero definitivamente que la formación que tuvieron ellos en banda de guerra, el presentarse
bien uniformados, aseados, pues eso les dejó marcados. Todos los días, cerca de las 3:30 de la tarde, el camión de la escuela llegaba a la plaza principal para llevar a la secundaria a los alumnos que participaban en estas actividades, y donde estaban hasta las 6 de la tarde cuando el camión regresaba a la plaza a dejarlos. Ese mismo camión cada mañana hacía un recorrido por las calles de la ciudad para recoger a los estudiantes y los llevaba de regreso después de clase. Entre los choferes de esos camiones se recuerda con cariño a Víctor Segovia, Jesús Adán Barrera o Hugo García, en paz descanse, al profesor Miguel Díaz de la Cruz, que en paz descanse, y al profesor Víctor Ventura, entre otros. Yo atribuyo mucho ahí a la pericia que tenía el maestro Miguel, y ahí nos involucró a todos. Nos involucró, a mí fue uno de los que me involucró. Una ocasión me preguntó que si sabía manejar transporte escolar, transporte pesado. Le dije que sí, y me hizo una invitación a que lo ayudara, y desinteresadamente, ¿verdad? Yo le dije que sí. Y Jesús Adán Barrera, Víctor Segovia, éramos, pues por decir, choferes designados, pero sin ningún sueldo. Era nada más cuestión por dar el servicio, por tener que los alumnos fueran con mayor comodidad a la escuela y regresaran con comodidad también. Entre otros alumnos egresados de esta escuela y que han tenido gran éxito profesional, se encuentra el doctor Hugo Alberto Barrera, quien el pasado 25 de octubre del 2016 recibió el premio Luis Elizondo al sentido humano otorgado por el Tecnológico de Monterrey 2016 en la categoría científico y tecnológico. También en la cuestión política, muchas personalidades que se han distinguido en el ramo de la política, en el ramo de la educación, como es en el caso de el ingeniero Diodoro Guerra Rodríguez, que acaba de terminar su periodo como secretario de Educación en el estado de Tamaulipas. También muy satisfactoriamente exalumno de nuestra escuela. Así como ellos, la actual subdirectora del plantel, la maestra Aleida Guerra, fue estudiante de esta secundaria y comparte algunos de sus recuerdos. Sí, allá por los años 70 me tocó, ¿verdad?, estrenar esta escuela, era el segundo año, ¿verdad? Recuerdo que en ese entonces la escuela estaba nueva, estaba muy retirada de lo que es la ciudad. En ese entonces recuerdo que estaban construyendo apenas lo que es el Boulevard Miguel Alemán, y el tráfico era por la calle que está aquí a frente a la escuela. Era la manera de llegar al centro, no estaba pavimentado, todos estábamos rodeados de puro monte. Se encontraba lo que es la Volkswagen, el Panteón, el Tío Luz, pero todo lo demás estaba enmontado. Uno de los puntos que más se destacan de la vida estudiantil en la secundaria, además de su formación académica, es el nacimiento de una amistad que perdura aún después de abandonar el plantel. Roel Guerra, quien fue alumno de la generación 83-86 y quien comenta que se reúne con sus compañeros de generación al menos una vez al mes, relata lo que vivió en su época como alumno de esta escuela. Bueno, yo recuerdo perfectamente que en aquella época que salías a la 1:30, a las 2 de la tarde, y a las 4 de la tarde te ibas a la plaza y pasaba el autobús por ti para venir a hacer actividades todas las tardes había banda de guerra, había voleibol, había fútbol, y a mí me tocó estar por ahí en un grupo de lo que fue la rondalla, ¿verdad? Estuve intentando en la rondalla, ¿verdad? Y también el voleibol, también veníamos a entrenar voleibol, y también veníamos a jugar, o a venir a jugar fútbol. Me tocó estar por ejemplo, en el taller de estructuras metálicas, ¿verdad? En donde por ahí empezamos a hacer algunos trabajos. El profesor Eleazar Salazar, quien se desempeñó como maestro de español y después fue director de la escuela secundaria, también evoca momentos que quedaron muy grabados en su memoria al pasar por esta institución educativa. A los alumnos de tercer grado se les llevaba cada mes, cada 2 meses o cada 3 meses, se invitaba a un profesionista para que a veces se llevaba un arquitecto, un ingeniero, un abogado, un contador, en fin, se invitaban profesionistas para que les platicaran a ellos y les fueran despertando su vocación, para que con tiempo fueran pensando qué carrera querían elegir ya a nivel universitario. Y recuerdo que en una ocasión
uno de los profesionistas les decía, miren muchachos, si ustedes no batallan para las matemáticas, pues no vayan a escoger ninguna rama de ingeniería porque pues no van a poder con las carreras, porque hay que dominar bien las matemáticas. Si no les gusta ver sangre o se desmayan cuando ven sangre, pues no vayan a estudiar nada relacionado con la rama de la medicina. Y si no les gusta hablar frente al grupo, no les gusta hablar en público, pues no vayan a estudiar para abogados porque pues no se van a defender ni solos. En fin, les daban diversas orientaciones. Otros maestros que dejaron huella por su trabajo fueron el profesor Rodolfo Q. Suárez, quien impartía la clase de educación física y que preparaba a los equipos que representaban a la escuela en competencias deportivas a nivel regional y estatal. Otra de las actividades que dejan un bello recuerdo en los estudiantes es la participación de las planillas para elegir al presidente de la sociedad de alumnos, también la elección de la reina estudiantil, quien es coronada en una emotiva ceremonia en el foro de la escuela, evento que culmina con un baile para todos los alumnos que asisten a la gran fiesta del Día de los Estudiantes. Algunos exalumnos de diferentes generaciones también recuerdan con cariño su paso por la escuela secundaria y aunque fueron épocas distintas, comentan tener en común el amor por esta escuela. Pues tuvimos la oportunidad de participar en la estudiantina, convivimos en eventos, ya sea por ejemplo, de las fiestas del pueblo, eventos del teatro, en fin. Había la convivencia con los compañeros después de las clases. Íbamos a participar, a jugar, a platicar sanamente. Nos reuníamos también en un árbol que estaba al centro de la escuela. Convivíamos con compañeros, tanto con hombres y mujeres. Pero también me acuerdo mucho de la que dirigía la cooperativa. Una señora, recuerdo, que se llamaba Chila. Y lo recuerdo tanto porque nos atendía muy bien, que su hija era compañera mía de escuela. Por decir que recuerdo con mucho cariño al que nos dirigía la banda de guerra, el profesor Miguel Díaz de la Cruz. Había que acudir ahí a las 5 o 6 de la tarde, creo que a las 4 o 5 de la tarde, no recuerdo, a practicar. La vida de quienes cursaron sus estudios de secundaria en este plantel está llena de bellos recuerdos que son revividos en las reuniones de generación que se organizan por parte de los exalumnos. El actual director de esta escuela comenta sentirse muy orgulloso de ser parte de este plantel, a pesar de no ser originario de Miguel Alemán. Me siento muy complacido por esa aceptación que tuvieron para mi persona, para tomar las riendas de esta secundaria general Adalberto J. Argüelles, la cual ha trabajado intensamente para seguir manteniendo el nivel académico, el nivel de docencia, el nivel de aprovechamiento de los alumnos que están y que han cursado a través de los años en esta escuela secundaria. Son ya 65 años de vida, de historias que han quedado entre las paredes de esos salones de clase, entre los talleres, en esos patios, en las canchas deportivas, y esta escuela secundaria continúa nutriendo a la sociedad con jóvenes con deseos de superarse y ser personas productivas para la vida de Ciudad Miguel Alemán, del estado de Tamaulipas y de México.